se va exclusivamente en líquidos y en gases. De una manera, por ejemplo, forzada, como la que están viendo ahora, es forzada, ¿ya? Porque necesitamos un ventilador, entonces acá tenemos un radiador como algo que estuviese caliente, como una varilla de caliente, entonces lo que hacemos es hacer circular aire, y esa circulación de aire se va a empezar a calentar. A ese calentamiento de aire en movimiento, ¿no es cierto? Con una diferencia de temperatura, se llama también convección forzada, porque necesita un ventilador, lógicamente, ¿ya? Pero también existe convección natural. Con la convección natural, por ejemplo, hay cuando hay una variación de temperaturas, ¿no? Por ejemplo, hay un aire frío y hay un aire caliente, o sea, tiene una temperatura mayor y una temperatura menor, entonces al margen de esa variación de temperatura hay movimiento, ¿ya? Movimiento de calor, en este caso en el aire, ¿no? Puede ser en gases. Y en líquidos también pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando ustedes hierven el agua, en el agua pasa un proceso de convección. ¿Ya? La convección está gobernada por la ley, la ley llamada ley de enfriamiento de Newton. ¿Ya? Esta ley de enfriamiento de Newton está establecida como flujo del calor es igual a H, que es, en este caso, el coeficiente de transferencia de calor por convección, y va a estar dado, va la redundancia, en watt por metro cuadrado por Kelvin. La temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente, ¿ya? O del fluido, se puede decir, del contorno. Así se les conoce estos variables, ¿ya? Ahí puede ser la temperatura del ambiente, que podría ser, digamos, por decir, ¿no? Vamos a asumir que sea 40 grados y este puede ser 20 grados, ¿no? De repente. O este puede ser 80 grados y este puede ser 37 grados, ¿no? Como temperatura del cuerpo humano. La clasificación existen dos, hemos visto que es por convección libre o natural también, sin perturbación de un fluido. Eh, el otro es por conversión forzada, que necesita siempre un medio que lo perturbe. En este caso, ven acá este huevito está caliente, ¿no? Entonces acá necesitamos un ventilador, lo que está haciendo es infundir calor caliente, ¿no? O sea, aire caliente. En este caso hay una conversión natural, no hay ningún mecanismo. En este caso el mecanismo sería este de acá, el ventilador. Entonces en este caso lo que hace es que tenemos aire, o sea, partículas de aire frías baja temperatura, a baja temperatura y este tiene alta temperatura. Entonces lo que sucede es que hay un flujo, hay un movimiento natural en este caso de las partículas de aire. ¿Ya? Se empieza a mover. Del coeficiente de conductividad por convección natural, tenemos, por ejemplo, al libre, que varía entre 5 a 25 en el fluido, ¿ya? En este caso aire. En una convección forzada varía de 10 a 500. En una convección forzada, pero para el caso del agua, varía entre 100 y 15.000. En la ebullición, cuando empieza a hervir el agua, varía entre 2.500 a 25.000. Y en el caso en la condensación, cuando empieza a enfriarse, okay, tenemos una transferencia de calor por convección, o sea, una conductividad térmica. Por convección tenemos entre 5.000 a 100.000. Eso sería su valor aproximado de H. Dentro de la radiación, en cierto modo, esta radiación está establecida, o sea, se puede dar, eh, se transfiere el calor por medio de ondas electromagnéticas. Es cierto, que como muchos de ustedes han mencionado. Pero un punto importante que la radiación no necesita un medio por el cual transferir. Lo puede hacer incluso en el vacío. ¿Ya? Ahora, normalmente un cuerpo negro se le conoce como un radiador ideal que emite energía, ¿no? A una radiación, a una proporcionalidad que es el flujo de calor es igual a la constante de Stefan-Boltzmann, área de la superficie del cuerpo, por el cuerpo negro, por la temperatura de cuarta. A esta ley se le llama ley de Stefan-Boltzmann. O sea, ¿con qué ley está establecida la radiación? Por la ley de Stefan-Boltzmann, ¿no? Ahora, hay un tipo de radiación, también radiación neta. Esta radiación neta es cuando nosotros tenemos un cuerpo, intercambia calores, ¿no? Hay un intercambio de calor entre dos cuerpos. Entonces,
Lo que sucede es que acá simplemente vamos a hacer la variación entre dos tipos de temperatura, ¿no? Por ejemplo, la temperatura de un cuerpo 1 y la temperatura del cuerpo 2. Recuerden que esto tiene que estar siempre elevado a la cuarta, ¿no? Este coeficiente de conductividad térmica por radiación o constante de Stefan Boltzmann vale 5,67 por 10 a la menos 8 watt sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Este valor E, vale la redundancia, en la naturaleza, pues, bueno, el más perfecto no era el cuerpo negro, ¿no? Pero se ha considerado un cuerpo negro que es un radiador natural, pero en la naturaleza se presentan cuerpos negros, cuerpos grises, cuerpos blancos, cuerpos opacos. Entonces, este valorcito se le acomoda acá adelante. Entonces, esa constante de proporcionalidad se le pone para el caso cuando el cuerpo, digamos, sea, por ejemplo, en este caso, cuando E vale 1, hablamos de un cuerpo negro, pero cuando el E, digamos, está entre 0 y menor igual que 1, o menor igual que 0, estamos hablando de que en aquí puede ser, digamos, 0,5, no sé, 0,5, puede ser un cuerpo gris, la emisividad, ¿ya? Y blanco, la emisividad vale 0, no hay emisividad en blanco. ¿Me dejo entender? Cuando el cuerpo es blanco, la emisividad es 0, ¿ya? Entonces, se puede considerar, digamos, cuando, en este caso, la superficie por la cual nosotros nos hemos considerado como un radiador natural, a veces depende de muchas cosas, ¿no? En particular del factor de emisividad del cuerpo y también del factor de forma, ¿ya? Del factor de forma, o sea, me refiero a la superficie, de qué manera es, de qué forma es, ¿ya? Por eso se le multiplica con esos dos coeficientes más, factor de emisividad y factor de forma, ¿ya? Entonces, para hacer, se puede combinar los tres métodos de transferencia de calor por conducción, radiación y conducción, los tres métodos. En unos casos se puede dar, pues puede haber que haya conducción en sólidos opacos, en un caso puede haber una conducción y puede haber al mismo tiempo también radiación o en sólidos semitransparentes, como en el caso de los paneles fotovoltaicos. Puede haber una convección, también radiación, ¿ya? En los gases, por ejemplo, ¿no? Resulta eso ahí en los gases, empieza a ver también eso, que hay una convección y radiación, puede haber una combinación de los dos. También puede haber conducción y convección en un fluido, ¿ya? Es muy importante. Ahora, en el vacío solo se da radiación, eso hay que tener cuidado, ¿ya? En el vacío, pero sí en los fluidos, como los gases o los líquidos, puede presentarse incluso eh, se puede presentar, digamos, tanto la radiación como la convección, ¿no? La conducción, pero la radiación es exclusivamente, solamente se puede presentar en el vacío, más no la convección y conducción, solamente radiación. Muy bien, acá tenemos una expresión de lo que es, por ejemplo, de una manera combinada de las tres formas de transferencia de calor. Uno, por ejemplo, que es la conductividad térmica por conducción. En este lado tenemos la conducción. En este lado tenemos lo que es la convección. En este caso tenemos lo que es la radiación. ¿Ya? La radiación. ¿Cómo se observa esto? Como ustedes están viendo acá, esto es la convección, aquí está, del cuerpo hacia el medio ambiente. La radiación del cuerpo a todo el medio ambiente, ¿no? Que es esto de acá. Y la conducción es exclusivamente, en este caso, vamos a asumir que es del piso hacia el cuerpo humano. ¿Ok? Acá tenemos los mecanismos de transferencia de calor, de calor, pero fíjense acá lo vamos a convertir como una especie de una resistencia eléctrica, ¿ya? Le vamos a dar una analogía. Entonces acá, por ejemplo, esta resistencia se va a referir a la resistencia por convección. Esta se va a referir a la resistencia por conducción, convección, y este de acá, como está hacia arriba, por tanto se puede dar por radiación, resistencia de radiación, o puede ser también por convección, ¿ya? Entonces se va a transformar así. Entonces, como ustedes ven acá, tengo un flujo de energía, a la temperatura del ambiente, ¿no? Sucede que en esta parte, con la temperatura de la placa inferior de esta pared, vamos a tener un proceso de convección.
Dentro de la placa, como ahí va a haber una variación de temperatura, vamos a tener radiación, perdón, conducción de la placa hacia el medio, ¿no? Hacia el medio circundante, podemos tener radiación o convección también. Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos convección, ¿no? Que se refiere básicamente a este lado. Y esto es de la pared, que se refiere acá. ¿Ya? ¿Ok? Y esto de acá también es convección, que se refiere al medio ambiente, y esto de acá se refiere a la radiación. Ya creo que está claro ahí. Acá tenemos la analogía, ¿no? En los fluidos, en este caso, en los fluidos, el caudal, por ejemplo, tiene una analogía con la corriente, ¿ya? Y la corriente tiene una analogía con el calor. Con una hora de calor, el calor es la variación de temperatura sobre su resistencia térmica. Con hora de corriente hablamos de la diferencia de voltaje o potencial con respecto a la resistencia eléctrica. Cuando uno habla de caudal, hablamos de la variación de presiones respecto a la resistencia hidráulica, ¿ya? Entonces hay esas tres analogías respecto tanto de calor en electricidad y fluidos. Dios santo. Ya. Muy bien. Aquí, jóvenes, acá tenemos en una placa plana, nada más que si esto, por ejemplo, esto lo dividimos entre uno, va a ir hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. Esto de acá es L, ¿sí? Es L. Ese diferencial de X, lo hacemos L. Entonces, la L sobre K por A, ¿no es cierto? Es igual a la resistencia térmica por conducción. Eso en el caso en este caso, fíjense, el flujo sería igual a la variación de la temperatura sobre la resistencia térmica, ¿ya? ¿Se deja entender esto, jóvenes? ¿Se deja entender o no? Jóvenes, Sí, ingeniero. ya. Sí, ingeniero. Ya. De manera similar es tanto para el cilindro hueco, ¿ya? Donde aquí está la resistencia térmica para el cilindro hueco. Y también para la esfera, ¿no? También se puede hacer lo mismo. En este caso tenemos lo que es para la convección, cómo se identifica la resistencia térmica. Acá lo que se ha hecho, jóvenes, simplemente se ha dividido uno entre H, A, ¿no? Nada más, para mandarlo abajo, pues. Es todo lo que se ha hecho. Entonces, a este uno, para que se parezca a lo que nosotros hemos hecho, la resistencia eléctrica, como era como la variación de temperatura sobre, perdón, acá no estoy equivocando, como calor, ¿no es cierto? Por resistencia térmica. La idea, jóvenes, es determinar esta resistencia eléctrica. Para nosotros esa resistencia, el anterior era L, que era el espesor por K por el área, en la conducción. En la convección hacemos lo mismo, nada más que es uno sobre H por A, que es la resistencia térmica. Y para el caso de la radiación, lo que hacemos es buscar los factores de T a la cuarta, ¿no? Y todo esto de acá, de acá, ¿sí? Ese es el valor de H sub R, que es la conductividad térmica por radiación. Y entonces, como solamente nos queda esto, que es variación de temperatura, entre uno sobre A, que sería, acá se pone así, uno sobre, perdón, acá sería R, ¿no? Faltaría R. Bueno, eso es lo mismo, se puede hacer lo mismo. Esto vamos a hacerlo así. Acá está, acá abajo está escrito. Entonces tenemos esto, ¿no? Todo esto de acá que ustedes ven acá, esto, con todo esto de acá es este coeficiente, ¿no? Este factor R. Ok, entonces, por ejemplo, uno sobre A, ponemos uno sobre A, por este es delta de R, y vamos a tener lo que es la resistencia térmica, para el caso de la radiación.
Muy bien. Aquí. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, tal vez? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? No hay consultas. Ya. Muy bien. A ver, adelante, Víctor. Léeme, por favor, eso. Léeme, Víctor, el problema uno. Víctor Condori. Está cocinando. A ver, Bernabé, ¿está? Ingeniero, yo voy a leerlo de manera rápida. No tenemos Un momentito, tiempo. Elmer. Bernabé. Problema uno. Ya, problema uno. La pared de un horno industrial con ladrillo refractario de 0,15 metros de espesor tiene una conductividad térmica de 1,7 7 mediciones realizadas durante la operación en estado estable relevan temperaturas de 1400 K y 1150 K en la superficie A ver, interna. Víctor, espérate, Elmer, ¿qué pasó? Así no podemos leer, hijo, ¿qué pasó? Este Vamos a hablar por de ingeniería. los, A los ver, Elmer, símbolos. escucha. 1,7 watts por metro por Kelvin. 1,7, repita, Ya, sí, ingeniero. repita. 1,7 watts por, ¿cómo dijo? Metro, Por metros, no, sobre metros Kelvin, menos Kelvin, Kelvin. Ya. Abajo, 400, ¿qué? Kelvin, 1400 Kelvin Kelvin. y 1150 Kelvin en las superficies interna y externa, respectivamente. ¿Cuál es la velocidad de pérdida de calor a través de una pared que tiene 0,5 metros por 3 metros de lado? Muy bien. Vamos a identificar acá rápidamente los problemas. Fíjense acá, una pared, una pared de horno, ¿no? Industrial, el ladrillo refractario se conoce. Eso hacen en los hornos, tenemos este tipo de ladrillos. Ya. Entonces, esto de acá, joven, esto de acá, dice de 1,5 de espesor, significa que es el espesor, o sea, que es el delta X o el L. Tiene una conductividad térmica, este es el valor de K. ¿Sí? Mediciones realizadas durante la operación que nos revela las temperaturas, es una temperatura mayor. Esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2. ¿Qué más? Tenemos para determinar el área, ¿ya? Estos van a identificar el área. Listo. Como ya tenemos todo, lo único que hacemos es el flujo. Calor por unidad de tiempo. Es igual acá por A por variación de temperatura sobre variación en X. ¿Sí? Esta fórmula vamos a utilizar. Lo que nos está pidiendo es eso. ¿Ya? Listo. Como ustedes pueden observar acá, este es el ladrillo. Tenemos el ladrillo. Y en este ladrillo, sus mediciones, ¿no? Ya de la pared, 3 por 0,5 de alto. La transferencia de calor de la temperatura 1 a la temperatura 2 y la transferencia de calor se va así. Ahí está el Q. ¿Ya? Listo. El espesor L que vale 0,15. Pues con esta fórmula determinamos, reemplazamos datos. ¿Sí? La conductividad térmica tenemos acá. Variación de temperatura, tenemos temperatura 1 a temperatura 2, X sub 0 hasta X menos X sub L. ¿Ya? Entonces esto es solamente de 0 hasta menos, en este caso 15, ¿no? 0,15. Con este menos se van a ir con este menos.
Acá restamos 1400 menos, 105 menos 1150, multiplicamos por 1.7 y dividimos entre 0.15. Lo que nos va a dar es el calor. A este calor lo multiplicamos por el área, ¿ya? Por el área. El área es para nosotros, el área era 3 por 0.5, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo acá. Acá se está multiplicando por el área y de tal manera que nos da el flujo de calor. Esto es lo mismo decir, jóvenes, es el calor por unidad de tiempo, ¿ya? Velocidad, que es 4250 watts. ¿Alguna consulta? Está fácil, ¿no? Está fácil, ¿no? ¿Alguna consulta? Consultas, jóvenes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, listo. Siguiente problema, problema 2. Y con esto terminamos. Hay dos problemitas que tienen que hacer. Lo mismo ustedes. Los siguientes problemitas hay que tienen que hacer. Eso para el día de mañana tienen que subirlo. Mañana tienen que subir. Va a estar abierto hasta la medianoche. Ahí tienen que estar con los ejercicios. Vamos a recordar ahorita, después de este ejercicio, voy a recordar qué cosas tienen que subir, qué tareas. Con ustedes tenemos también un ejercicio, hemos hecho un experimento virtual, ¿no? ¿O no? No, No. ingeniero. Muchachos, el experimento no se ha pedido experimento virtual, ya ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, muy bien, entonces acá dice, considérese una pared calentada por convección, dice, ¿no? Por un lado y enfriada por convección por el otro lado. Suma. Calcular la transferencia de calor a través de calor por el área y calcular la diferencia de temperatura entre la placa de cobre y, bueno, en este caso, que tiene un espesor de 0.05 metros. Tiene una temperatura en un lado de la pared de cobre, 80 grados centígrados, con una conductividad térmica por convección de 5 watts por metro cuadrado Kelvin, y una temperatura al otro lado de la placa que es 15 grados centígrados, con una conductividad térmica por convección de 10 watts por metro cuadrado por Kelvin. Y la conductividad térmica del material que sería, en este caso, el material es cobre. Para este caso, jóvenes, ya nosotros sabemos, lo que van a trabajar es lo siguiente. Acá se presenta, miren, tenemos una placa así, una plaquita así, ¿no? Ya se mandaba seguro, la resolución conocen. Entonces, acá es lo que está sucediendo esta temperatura, ¿no? Acá hay una temperatura 1 que vale 80 grados centígrados, y en este lado hay una temperatura 2 que es 15 grados centígrados. Aquí, acá hay una resistencia, ¿ya? Y acá adentro también hay otra resistencia y acá también hay otra resistencia. O sea, en realidad hay tres resistencias. Acá hay una resistencia por convección, acá hay una resistencia por radiación, perdón, por conducción, ¿ok? ¿No es cierto? Y este es por convección, ¿no es cierto? Por convección. Entonces acá lo que vamos a hacer es sumar nada más estos, ¿ya? Sumar, como lo que sigue adelante. Este es el esto, ¿no? La placa de cobre, está la conducción, tenemos la conductividad térmica, que es 380 watts por metro por Kelvin, y así está apareciendo. Lo que se hace es sumar nada más. Mira, acá, este con acá, sumamos con este y este acá, lo sumamos, nada más. ¿Ya? Porque la variación de temperatura se va a dar entre esta temperatura que está acá, 80 y 15, está acá. Entonces acá tenemos este por ejemplo convección, esto es radiación, perdón, esto es conducción, esto es convección, ¿ya? Está claro la fórmula, ¿no es cierto? Porque esto es la resistencia, digamos, térmica por convección, 1 sobre H sub 1, que el H1 es la conductividad térmica por convección, ¿no es cierto? Que es watt por metro cuadrado por Kelvin. En cambio, este de acá, ¿no es cierto? Es el espesor, delta D, que es el espesor 0.05, la conductividad térmica en este caso del cobre, nos da que es 380 watts por metro por Kelvin, ¿no? Igualito al otro lado tenemos ya la convección, el coeficiente de convección, 2, cuando eso a una temperatura de 15 grados, que vale 10 watts por metro cuadrado por Kelvin. Es lo que se hace, se suma nada más. Y si tuviesen más, imagínense que de repente acá pueden tener así, ¿ya? Aquí de repente acá tienen cobre, acá tienen de repente hierro, ¿no? Entonces acá puede haber por convección, ¿no?
Entonces acá hay una resistencia, ¿no? Acá puede haber la temperatura de 100 grados centígrados, acá de repente de 10 grados centígrados, ¿ya? Entonces, acá hay, ¿cuántas resistencias? Acá hay uno, acá hay otro, ¿no? Acá hay otro. Cuatro, ¿no es cierto? Porque acá tendría que haber conducción, conducción, acá tiene que haber convección, convección, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trata en este tipo de paredes, diferentes tipos de paredes, lo único que se hace es sumar nada más las resistencias térmicas de cada uno. Y, digamos, arriba tendría que ir la temperatura mayor menos la temperatura menor. ¿Queda claro? ¿Queda claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, Listo, yo espero que lo pongan en práctica. Entonces acá lo que está pidiendo es determinar, por ejemplo, primero nos ha pedido el flujo de calor, ¿no? Este es flujo, ¿ya? Flujo de calor. Pero nos pide flujo de calor, el calor por área, por eso es que con el área está trabajando él acá, ¿ya? Se le ha sacado el área acá, se le va a actualizar el área, a toditos ellos se le ha sacado el área, ¿ya? Aquí está, ¿sí? Este es el área. Se la saca, se la va a actualizar el área y tenemos este valor, solamente nos queda 1 sobre H1, ¿no? El delta de X por K y 1 por H2. Entonces simplemente se ha reemplazado acá, que tenemos 1 por el coeficiente de conductividad por convección que es 5, el espesor 0.05, la conductividad térmica 380, 1 sobre, acá es 10, es el coeficiente, ¿no? De conductividad térmica por convección, ¿ya? En el 2. Y bueno, acá hemos sacado 216 watts por metro cuadrado, de tal manera, cuando ya tenemos esto, nosotros podemos determinar la variación de temperatura, ¿ya? Esa variación de temperatura tendríamos que despejar nomás acá el K, como ya nos dan esto por área, esto nos dan por área, entonces simplemente se despeja de acá, ¿ya? O sea que en otras palabras estoy haciendo esto, ¿ya? Así se está haciendo, jóvenes, variaciones de X, ¿no? Entonces yo quiero esto, ¿no? Pues lo único que hace es la variación de T es igual, no facilito, ¿no? Calor por variación de S sobre K por A. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Claro, con signo negativo. ¿Ya? Eso hemos hecho el despeje. Entonces hemos calculado la variación de temperatura, que equivale a esa variación de temperatura entre entre las dos paredes, digamos, entre un lado de la placa de cobre y al otro lado de la placa de cobre, que vale 0.03, esa variación de temperatura. Muy bien, jóvenes, hasta acá sería lo que es transferencia de calor. No vamos a hacer más problemas, no voy a alcanzar más tiempo. Y esto es lo que tienen que hacer, lo van a subir esto, y este problemita que está acá es el 3 que está resuelto. ¿No? No, creo que está en el 3 está acá, pero creo que en el que les he mandado, tiene dos problemas más, ¿no es cierto? 3 y 4, ¿correcto? A ver, revisen. Revisen. Son dos ejercicios. Sí, ingeniero. ¿Cuántos hay? Dos últimos serían. ¿Cuántos ejercicios hay? Dos. Dos ejercicios. Ya, dos, la 3 y la 4, ¿no es cierto? Sí, la 3 y la 4. Ya, Sí. esos dos más. Ya. Entonces, para mañana se va a aperturar el sistema para que puedan subir hasta las 12 de la medianoche, va a estar abierto. Ya no estoy dejando hartos ejercicios, ni 10, nada. Cuando dos ejercicios de este tema. Ya, espérame, Joaquín, espérame. Hay otro, me acaba de enviar la señorita de prácticas, no sé, creo que se ha enviado también a ustedes. Ya se les ha enviado, creo. Al WhatsApp creo que le he enviado los ejercicios, ¿o no? Sí, ingeniero. Ya, Elian, eso más se va a calificar ese ejercicio que ha mandado la practicante, que han hecho ustedes. Y yo les he mandado otros ejercicios también, ¿no es cierto? Les he mandado 3, 4 creo que anteriormente, ¿no? De los otros capítulos, para que hagan. Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces todo eso, por favor, lo van a subir mañana hasta la medianoche. Listo. ¿Alguna consulta, por favor? Acá nos quedamos. Mañana. Ingeniero, Dime. todos estos ejercicios de lo de la practicante, más vamos a presentarlo mañana Sí, hasta sí, la sí, sí. medianoche. Sí. Ingeniero, no puede, hasta el lunes. Hasta el sábado, dice, por No, favor. reír, oye, Elmer. Todo, No, desaprobado. hasta el lunes. El sábado. Y a lo mejor Hasta el que sea el sábado. próximo semestre, pues.
No, es una Lo broma. mismo, ingeniero. No sea malo, Domingo. profe, no importa que el sábado, No, bueno. me molesta hacerme, me molesta. Yo te voy a Hasta desaprobar sábado, 6 de la mañana, ingeniero, ya. el lunes. Mejor dime hasta el próximo semestre. La raza, caracho. Ya ve, Cristian, dime. Creo que tú estás que yo me acuerdo que él me está haciendo renegar. Estaría bien, 6 horas más, sí, te creo. ¿Cuántas horas? 6 horas nomás. Ya, chévere. Hasta No, las 6 de la no, mañana. sí, Ay, no, Gris, no. O ese amarillo. hasta sábado, ve. Hasta el sábado, Inge, por favor. Sí, tenemos que dormir. Tenemos Sí, que estamos dormir. ¿Cómo que estresados. dormir, Eliana? No se pase, Eliana. Es que ingeniero, sueño Dos me gana. ejercicios lo estoy Ingeniero, dejando. ¿Qué cosa estamos estoy dejando? con el tema del baile del cachimbo. Ingeniero. Ajá, me duermo en el Por el carro y luego frío, me hasta el paso. sábado. Ya, Que a mañana ver, tenemos que viajar, ingeniero. ya. Por No, la ¿por helada. qué? ¿Ustedes por qué tienen que viajar? ¿Quién les ha dicho? Ustedes tienen que estudiar. ¿Cuál les ha dicho que tienen que viajar? Amárrense bien los pantalones y hagan bien sus cosas, chicos. ¿Qué? Que tengo que viajar. Nada. ¿Para qué se matriculan si van a tener que estar viajando, caracho? Así que no, mañana, ya hasta el sábado va a ser. Sábado, Medianoche. ¿todavía las Medianoche, pongo bien? Medianoche. medianoche. Ya medianoche, ya me han ablandado el corazón, nada más porque mañana es el día del Gracias, padre, Inge. nada más por eso. Ese es mi ingeniero. Siempre me entiende. Feliz día, Inge, por adelantado. Ya, gracias, chicos. Sí, De por todas adelantado maneras, dije. pero mañana vamos a ver, ¿ah? Mañana El vamos a domingo, chambear. ingeniero. Y dime, Víctor. Más bien, Víctor, tú no puedes. ¿Tienes hijos, Víctor, no? ¿O estás solterito? Amor, No, tengo hijo, ingeniero. qué bueno, Me vas a caracho. festejar Qué ya. bueno. Acá los que Yo tienen tengo hijos, hijastros, ingeniero. Wilber tiene hijastro, caracho. Doble festejación para mañana. Mañana, no sé, de repente toda la semana se va a festejar. Este joven tiene que darle un trato especial. No, es una broma, chicos, estoy vacilando. Ya, ok. Entonces, el día sábado van a tener para subir. Mañana vamos a crear la tarea. El sábado hasta medianoche, pues ni modo. Ok. A ver, mañana hay una invitación que están haciendo a la universidad. Ok, entonces, posiblemente, ¿no? Si nos dicen que va a haber pensión, chévere, pero es pensión, entonces nos vemos el día lunes en la mañana. Todos vamos a asistir, Inge, que nadie, gracias. Ya, ok, me han estado diciendo que pues mi profe tiene que venir, no sé, le están extrañando en la universidad, entonces de repente nos vamos a encontrar. No sé, que me gustaría, Eliana, ¿qué les ha dicho su profe? ¿Ya está yendo a la universidad o no? Ingeniero, solo prácticas. Nada más, O sea, ya. Laboratorio. Cualquier cosa me dice, yo lo voy a indicar, ¿ya? Cualquier cosa, si me dice algo el director, ya al toque les llamo nomás. Ya vénganse, le voy a llamar. Y tienen que venir todos, ¿no? Así que vayan sacando tiempo, caracho. Ya. Muy bien, chicos. El día de mañana está por verse, no hay nada para confirmar, no hay nada confirmado. Yo tampoco me puedo dar el atrevimiento de decirles, no hay nada, sino mañana normal. Si vamos a tener que hacer clases, normal hacemos clases. Mañana también va a practicar la señorita, por favor. Va a entrar mañana con este tema de transferencia de calor. Así que tienen que chambear y conmigo el día lunes ya empezamos, arrancamos como debe ser, ¿ya? Empezamos con lo que es ya electrostática, ¿ya? Vamos a hacer electrostática, después electrodinámica y hasta ahí creo que es todo el avance, creo que es hasta esa parte. Muy bien, nos vemos jóvenes, cuídense, Dios les bendiga, hasta el día de mañana. hasta el día de la El mañana, lunes. ingeniero. Hasta el día de mañana, ingeniero. Cuida. Hasta Hasta la mañana, próxima, Ingeniero, ingeniero. lunes. Hasta la Contigo, siguiente Elmer, clase, hasta el ingeniero. próximo semestre, Elmer. No, profe, porque no sea malo conmigo, pues, profe. No, mentira, estoy vacilando, Elmer. ¿Cómo pues? Ya, nos vemos, chacha, cuídense. Hasta la próxima, ingeniero. Gracias. Hasta la próxima, pues.